A permanecer de pie y vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo sobre nosotros, para que sea Él el que nos anime, el que nos dé alegría, el que nos sostenga, el que nos dé corazón para escuchar esta reflexión, la última de nuestro retiro, y que esta reflexión llegue a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y quiero invitarte a que, levantando un poco tus manos, tú y yo le pidamos al Espíritu Santo de Dios que se manifieste con fuerza entre nosotros, que se manifieste con intensidad en cada una de nuestras vidas. Espíritu de Dios, ven a nosotros. Espíritu de Dios, ven a tocarnos, ven a renovarnos, ven a iluminarnos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete, 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 Espíritu de Dios. Muévete, haciendo tus maravillas. Muévete. Mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bien, hermanos, tenga la bondad de sentarse. Una alegría estar aquí otra vez, qué rico. Bueno, voy a compartir una enseñanza muy sencilla y espero que ustedes la disfruten tanto como yo la disfruto preparándola. Y hay una cosa cuando uno predica. Yo cuando planeamos este retiro y Camilo me mandó el horario, hice unos esquemas porque me gusta escribirlo todo. Y después, antes de cada conferencia decía, no, eso no es. La conferencia de ayer sobre el amor no estaba planeada, sino que a raíz de las confesiones, del diálogo con muchos de ustedes, yo dije, yo creo que eso que yo preparé no le sirve a la gente. Entonces, ¿qué otra cosa? Entonces me fui un ratico para el Santísimo y le dije, ilumíname pues qué es lo que hay que decir a la gente. Y sentía que el Señor me dijera, ¿por qué no les dices que los amo? Y yo, pero eso ya lo saben. Pero ¿qué importa? Dígales. Y yo, bueno, como usted es el que manda. Entonces, esta reflexión se la voy a compartir. Inclusive, había escrito unas conferencias sobre Pedro, sobre Judas, sobre el discípulo amado. Pero el año entrante hacemos otro retiro y compartimos de eso. Bueno, les voy a dar una reflexión muy sencilla sobre esto. El Viernes Santo en las parroquias, ¿qué se hace por las noches? Sí, las 7 palabras. Y todos nosotros no sabemos
no sabemos las 7 palabras, ¿cierto? Las 7 palabras de Jesús en la cruz, las 7 palabras del sufrimiento de Jesús. Eso está muy bonito y eso ha animado por mucho tiempo nuestra fe y nos ha dado mucha alegría y nos ha fortalecido. Pero yo quisiera que hoy reflexionáramos sobre las palabras del resucitado. Estamos casi que empezando ya a celebrar la Pascua del Señor. Y quisiera que esas palabras del resucitado se las grabaran tanto como uno se graba las palabras de Jesús en la cruz. Y vamos a compartir esas 7 palabras del resucitado. ¿Y de dónde las vamos a sacar? De la Biblia, de la palabra de Dios. Hay muchas. Después ustedes, como todos ustedes, me van a seguir por Instagram y por Facebook, porque estoy en Instagram y en Facebook como @Padre John Mario, y me tienen que seguir todos, y el que no me siga, ¿sí? Que el Señor le paralice la lengua. Bueno, pues esta conferencia que les voy a dar va a quedar colgada a partir de mañana o el lunes en el canal de YouTube Padre John Mario Montoya, así que pueden volver después sobre ella en el canal de YouTube Padre John Mario Montoya. Bueno, vamos a hablar de las 7 palabras del resucitado. Hay más. Yo reuní como unas, como unas 15 palabras de Jesús resucitado, pero hoy quisiera hablarles de 7, porque el Viernes Santo hablamos de las 7 palabras de dolor. Hoy vamos a hablar de las 7 palabras de Jesús resucitado. Y quiero que tú te lleves para tu casa esas palabras y que vivas esta Pascua con esas palabras que les dice Jesús a los discípulos cuando se aparece resucitado. Pero quiero que ustedes tomen la Biblia y vamos a mirar cuáles son las palabras que les dice Jesús a los discípulos cuando se aparece. ¿Cuáles son las palabras que Jesús les repite, les dice a los discípulos cuando Él se aparece? ¿Cuáles son las palabras que Él les dice? ¿Sí? ¿Estás escuchando bien? Sí, bien. Y entonces, ¿cuáles son esas palabras que les dice Jesús resucitado a los discípulos? La primera palabra la encontramos en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Busquen por favor el Evangelio de San Mateo en el Nuevo Testamento, la primera palabra, el primer Evangelio, el último capítulo, porque Mateo tiene 28 capítulos. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 10, encontramos la primera palabra que le dice Jesús a las mujeres. Es la primera palabra que le dice Jesús resucitado a las mujeres, y en ella a los discípulos, y en los discípulos a todos nosotros. Mateo 28, 10 dice: ellas se acercaron a Jesús, dice en el versículo 9, y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo: no tengan miedo. ¿Cuál es la primera palabra? No tengan miedo. Esa es la primera palabra. No tengan miedo. Óiganme, atención. Miren ustedes que en el capítulo 28, ¿qué estás preguntando? Yo te respondo. Okay. En el capítulo 28, versículo 5, capítulo 28, estamos en San Mateo, capítulo 28, versículo 5, está el mensaje del ángel a las mujeres. El mensaje del ángel a las mujeres. Mateo 28, 5. El ángel dijo a las mujeres, ¿qué dijo? No tengan miedo, no tengan miedo. Así que la palabra primera del ángel
A las mujeres fue, no tengan miedo. Y cuando después Jesús se apareció otra vez, se apareció por primera vez a las mujeres, su primera palabra fue, no tengan miedo. De eso hablamos ayer. Y recuerdan que les dije que alguien dice que la palabra no tengan miedo aparece 365 veces en la Biblia. Pero la primera palabra que Jesús resucitado les dice a los discípulos es, no tengan miedo. Es decir, están ante algo absolutamente nuevo, diferente, lo de la resurrección, algo que supera las perspectivas, algo que supera las proyecciones de ellos, algo que los pone en una realidad nueva y diferente. Y la palabra de Jesús para ellos es, no tengan miedo, no vivan con miedo, no vivan con miedo. Es la primera palabra del ángel y la primera palabra de Jesús, no tengan miedo. Es decir, esto de la resurrección los va a poner a ustedes en una situación absolutamente nueva, absolutamente distinta. No tengan miedo. Porque es que yo siento que hoy hay muchas amenazas al cristianismo. En Chile están quemando iglesias. En Colombia, el día que se celebraba el Día de la Mujer, intentaron quemar 20 iglesias en Colombia. Esa fue la celebración de la fiesta de la mujer. Quemar iglesias, eso es. Pero yo siento que hoy en día, mis hermanos, hay un ambiente anti-iglesia católica en nuestro país y en muchos países del mundo. Hay una persecución a la iglesia, clara. Hay una persecución a la iglesia, porque la iglesia se ha opuesto a ciertas cosas que la iglesia sabe que van en contra de los mandamientos del Señor. Y por eso los discípulos, cuando vieron a Jesús, cuando el ángel vio a las mujeres y estaban ellas con ese miedo, ¿dónde pusieron al Señor? ¿Para dónde se lo llevaron? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó? ¿El sepulcro está vacío? ¿Qué pasó? El ángel les dice, y después Jesús, no tengan miedo. Y siento, mis hermanos, otra vez, que es la palabra que Jesús resucitado nos dice a nosotros hoy. La primera, no tengas miedo, no vivas con miedo. Que haya amenazas, sí, pero no vivas con tanto miedo. Otra vez, se los dije ayer, el miedo lo paraliza a uno. El miedo le hace ver a uno cosas que no existen. En el libro del Quijote, que a todos ustedes y a mí nos hicieron leer en cuarto de bachillerato, en la clase de literatura, o por lo menos a mí en el Marco Fidel Suárez, porque nos ponían a leer. Y entonces, y agradezco eso, agradezco esa formación. Nos pusieron a leer el Quijote. Pero hay una escena del Quijote increíble, fascinante, que estaba el Quijote con su ayudante. ¿Cómo se llamaba? Sancho Paisa. Ah, Sancho Panza. Ah, bueno. Sancho Paisa no era Paisa. Sancho Panza. Estaba el Quijote con Sancho Panza. Iban caminando y dice en esa palabra tan bella española, y en lontananza, en la lejanía, habían 3 molinos de viento. Pero el Quijote, que estaba trastornado y que tenía mucho miedo, le comenzó a decir a Sancho Paisa, a Sancho Panza, le dijo, yo veo 3 monstruos en lejanía, en lontananza. Y Sancho Panza le decía, no, mi señor, son 3 molinos de viento. Pero el Quijote le decía, no, Sancho, son 3 monstruos. Y tenemos que ir a pelear contra esos monstruos, porque esos monstruos son los que tienen prisionera a nuestra Dulcinea del Toboso, ¿sí?
Por ahí hay algunos que estudian en Marco Fidel Suárez también. Y entonces, pero a medida que se acercaban, Sancho le decía al Quijote: si ve, señor, que no son monstruos, son molinos de viento. Y el Quijote le decía a Sancho: no, son monstruos, son monstruos. ¿Saben? Y cuando llegó, el Quijote se puso a pelear con esos monstruos, pero eran molinos de viento. ¿Sabe qué pasa con el miedo? Que el miedo le hace ver a uno monstruos donde solamente hay molinos de viento. Y el miedo desfigura la realidad. Cuando estábamos chiquitos, a nosotros nos llevaron a una finca en Santa Rosa de Osos. ¿Cómo se llama un corregimiento que está cerca de Santa Rosa de Osos? Hoyo Rico, Hoyo Rico, Hoyo Rico, Llanos de Cuibá, no señora, ¿ve esta? Hoyo Rico. Y entonces nuestros padres se fueron esa noche con unos amigos y nos quedamos todos y al cuidado de mi hermana mayor. Pero entonces cuando estábamos ahí empezó a llover y empezó a caer una gotera, pa, 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 pa. Y nosotros, se nos entraron los ladrones, muertos de susto, metidos en el baño, debajo de la cama, porque era el susto. Hasta que una fue capaz de ir a ver, una de mis hermanas dijo: no es un ladrón, es una gotera. Porque el miedo le hace creer a uno que goteras son ladrones. El miedo le hace a uno desfigurar la realidad. Y por eso la primera palabra de Jesús es: no tengan miedo. No vivas con tanto miedo. Pero hay una segunda palabra de Jesús que está en Mateo 28:10. La segunda parte que acabamos, leímos la primera parte. Y la segunda parte, Mateo 28:10, es esta. La primera parte dice: no tengan miedo. Y la segunda parte dice: vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allá me verán. ¿En dónde estaban los discípulos? ¿En dónde estaban? En Jerusalén, porque ahí murió Jesús. Y Jesús les dice, cuando se aparece, les dice: vayan a Galilea. Galilea era lejitos de ahí. Pero ¿por qué Jesús les dice que vayan a Galilea? ¿Por qué no les dijo quédense aquí? Sino que en esta ocasión les dijo: devuélvanse a Galilea, vayan a Galilea. Y la segunda palabra del resucitado es: vayan a Galilea. ¿Qué ocurrió en Galilea? Para que Jesús les diga que vuelvan allá. Si ustedes miran el Evangelio de San Mateo que estamos leyendo, que tenemos en la mano, miren el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 12. Mateo 5:12. Mateo 5:12. Dice así, búsquenlo tranquilamente. Jesús les dijo que se fueran ¿para dónde? Para Galilea. Mateo 4:12, es 4. Ay, padre, usted sí está más perdido que el hijo del Inver. Mateo 4:12. Dice así: no tienen que hablar para buscar, no tienen que hablar para buscar. Mateo 4:12 dice: cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Jesús se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún. Y allí, en Galilea, empezó su ministerio. Y seguidamente, en el versículo 18 en adelante, está el llamado de los primeros discípulos. Es más, en el libro de los Hechos Apostólicos, cuando Pedro hace su discurso, dice: porque la cosa comenzó en Galilea. Galilea fue el lugar donde Jesús comenzó su ministerio, donde comenzó a predicar, donde llamó a los primeros discípulos,
donde llamó a los primeros. Fue el lugar del inicio, el lugar donde se les reveló. Escúchenme, escúchenme. Cuando Jesús se aparece, les dice, díganle a mis hermanos que vaya a Galilea. ¿Y en Galilea qué hubo? No, lo acabo de decir. El inicio de todo. Galilea fue el lugar del inicio de todo. O sea que Jesús les dice, vuelvan al comienzo. Vuelvan al inicio. Vuelvan al principio. Vuelvan al principio. Esto es, vuelvan a donde todo comenzó. Escúchenme. Y relean la vida en clave de resurrección. Vuelvan a Galilea. Ustedes ya no son los mismos, porque ustedes han estado conmigo 3 años y han aprendido de mí. Y Jesús les dice, vuelvan a Galilea, es decir, vuelvan al principio y relean la vida desde la experiencia pascual. Cuando ustedes y yo salgamos de este retiro, tú y yo volveremos a Galilea, a la casa, al trabajo. No es que cuando tú salgas de este retiro, llegues a tu casa y tu esposo te va a recibir. Ay, mi amor, qué rico que viniste. Tal vez, pero probablemente no. Y tal vez tus hijos van a seguir siendo igual de fastidiosos. Y tal vez tus vecinos también. Y tal vez el trabajo va a seguir siendo igual de horrible. Pero tú no eres el mismo. El paso de Dios, el toque de Dios, produjo en ti cosas nuevas, visiones nuevas de la vida, percepciones nuevas de la vida. Eres diferente. Yo no soy el mismo del que entré hace 3 días. Soy distinto. Y cuando Jesús les dice vuelvan a Galilea, está diciendo vuelvan a leer la vida en clave de resurrección, en clave de vida nueva, en clave de experiencia de revitalización. Y por eso la segunda palabra es vuelvan a Galilea. Y hoy te digo yo a ti, tú tienes que volver a Galilea, a tu trabajo, enfermera, a tu casa, China, y a tu familia allá atrás, y a tu trabajo, y a los llanos de Cuibá, y a encontrarte con tu esposo. Y tú, Laurita, tienes que volver a la escuela, al colegio, al Jesús María, etcétera, etcétera. Tú tienes que volver, y yo tengo que irme para Barranquilla, porque esa es mi Galilea, mi realidad, mis circunstancias. Y no puedo huir de mi realidad. Pero yo soy una criatura nueva. Hay destellos de novedad en mí. Y por lo tanto, tienes que volver a Galilea. Y volver a Galilea es volver a leer la vida desde... No, escúchenme lo que les voy a decir, por favor. Escúchenlo y grábenselo. No lean la vida en clave de Viernes Santo solamente. Lean la vida en clave de resurrección. A nosotros nos gusta mucho el dolor y nos gusta mucho la Virgen de los Dolores y nos gusta mucho el Jesús ensangrentado, pero no nos gusta tanto el resucitado. Es más, les voy a decir, los primeros cristianos durante la Pascua ni se arrodillaban, no se arrodillaban. Está prohibido durante Pascua arrodillarse. ¿Por qué? Porque la posición física durante la Pascua es de pie. Porque cuando Jesús toma a Lázaro, dice, lo levantó, lo resucitó. Yo le he tratado de enseñar eso a la gente, pero la gente es muy terca.
porque cambiar mentalidades es muy difícil. Ay, es que a mí me parece más bonito de rodillas. Sí, es más, no sé si es más bonito. Como hay gente que le dice a uno, yo no recibo la comunión en la mano porque tiene que ser en la boca, porque la mano es indigna. Y yo le digo, sí, hacete un examen de la lengua, que la lengua es más sucia que la mano. Pero mis hermanos, ustedes y yo tenemos que volver a Galilea y releer la vida. Y por eso te digo, relee la vida. No desde la clave del dolor, sino desde la clave de la vida, de la resurrección, del triunfo de la vida sobre la muerte, del triunfo de la esperanza sobre la desesperanza. Y por eso ustedes y yo tenemos que leer toda la vida desde esa clave. Y por eso hay que volver a Galilea. Hay que volver a Galilea. Tercera palabra que le dice Jesús a los discípulos. Tercera palabra que le dice el resucitado a los discípulos. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Búsquenlo. Mateo 28, 18. Búsquenlo. Tercera palabra. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Jesús dice así. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tercera palabra, Mateo 28, 18. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bendito sea Dios. Hey, lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, yo he recibido toda autoridad sobre el cielo y la tierra. No hay nadie por encima de mí. Amigo, amiga, tú no eres seguidor de un vencedor, de un vencido, sino que tú y yo somos seguidores de un vencedor. Dios me ha dado autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Sobre todo lo que está en la tierra, porque en la tierra que se mueven las relaciones humanas, las relaciones económicas, las relaciones sentimentales, las relaciones, la religión, lo social, lo político, lo económico, lo afectivo, todo. Y dice Jesús, se me ha dado toda autoridad en la tierra. Él es el dueño de todo. Y luego se me ha dado toda autoridad en el cielo, donde están los ángeles, los arcángeles, todo. Nadie está por encima de Él. Nadie. Nadie está por encima de Él. Así que la tercera palabra es esta. Yo tengo toda la autoridad. Amigo, amiga, escúchame esto. Cuando tú te acercas a Jesús, tú no te acercas a uno que no tiene poder y autoridad. Tú te acercas a uno que tiene autoridad. Y saben, cuando yo voy a orar por un enfermo, yo le saco en cara al Señor esta palabra. Porque, óiganme, como hacía Laura Montoya. Laura Montoya, la única santa colombiana que nació ¿dónde? En Jericó, Antioquia. Laura Montoya escribió su biografía, su autobiografía, por orden de un sacerdote francés eudista, de la Congregación de Jesús y María Padres Eudistas, a la que yo pertenezco. Y ese sacerdote, que era su confesor, le dijo, de penitencia tienes que escribir tu autobiografía. Y ella escribió su autobiografía, que es un libro de 600 páginas con una letra chiquita. Escúchenme, si quieres leerte algo hermoso, léete la autobiografía de Laura Montoya. Era una mujer antioqueña
La mujer era una profesora y en su época las mujeres no podían desempeñar ciertos cargos y eso no hace mucho, pero era una mujer letrada, culta, estudiada y como habla de los pueblos de Antioquia y como habla de la evangelización. Pero Laura Montoya tenía el don de sanación. Y cuando Laura Montoya oraba por los enfermos, le decía al Señor, Señor, es cuestión de honor. Es decir, el que vas a quedar mal sos vos, no yo. Así le oraba a Laura Montoya. Y cuando yo oro por un enfermo, le digo, Señor, tú que has recibido autoridad sobre el cielo y la tierra, sana a este enfermo. Y cuando tú vayas a pedir algo, una cosa que tú consideres imposible, escúchenme, entre paréntesis, entiéndanme bien, no se asusten, no se escandalicen, chantajeen un poquitico al Señor y díganle, yo se lo digo, si usted no se lo quiere decir, no se lo diga, soy yo. Señor, yo lo chantajeo y le digo, tú dijiste que tú tenías autoridad sobre el cielo y la tierra. Esta enfermedad es nada para ti, júrala. Este problema que yo tengo es nada para ti, porque tú has recibido autoridad sobre el cielo y la tierra. Cuando ustedes vayan a hacer un negocio, en sus empresas, en sus trabajos, díganle, Señor, tú que has recibido autoridad sobre el cielo y la tierra, desata esta dificultad y ustedes se van a dar cuenta del poder de Dios. Y por eso es tan claro el Señor. He recibido toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y tú, Laura, y tu nena, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo? Eliana. Susana. Y todos los estudiantes que hay aquí. Cuando necesites que te vaya bien en un examen, primero hay que estudiar. ¿Sí? Porque eso no cae del cielo. Y segundo, le vas a decir al Señor, Señor, tú que tienes toda autoridad sobre el cielo y la tierra, ábreme la mente. Y vas a ver, mi hija, cómo te va de bien. Y tú también, Susana. Porque Dios, Jesús tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Actúa de acuerdo con eso. Cuarta palabra. Mateo 28, 19. Estamos leyendo ahí seguidito para que no nos embolatemos que de aquí para allá, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice así, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. La cuarta palabra es vayan, salgan, evangelicen, lleven la buena nueva, hagan discípulos. Lleven la buena noticia del Evangelio. Tú y yo, ¿cómo llevamos la buena nueva del Evangelio? Una señora de la emisora Minuto de Dios hace esto. Ella saca unas de esas tarjeticas de presentación, de esas que la gente dice... de que dice tal ingeniero o tal médico o tal lo que sea, y ella les dice, escuchen la emisora Minuto de Dios 1230M. Yo tengo un programa ahí todos los días a las 6 de la mañana. Óigame, y entonces esa señora se monta al metro y a la persona que está a su lado le da esa tarjeta. Se monta en el bus y a la persona que está a su lado le da esa tarjeta. Dice, al principio la gente le dice, es que yo no voy a comprarle nada, es que yo no le estoy vendiendo, recíbame esta tarjeta. Porque el mandato de Jesús es, vayan, evangelicen, lleven la buena nueva, prediquen, a tiempo y a destiempo, cuando es oportuno y cuando no lo sea. A tiempo y a destiempo.
Yo antes de venirme para acá, hice una cosa que tal vez no había hecho nunca. En la puerta de mi casa, en la reja, puse una cruz grande y la amarré con cinta. La gente me miraba como está loco. Y yo decía, sí, estoy loco de amor por Jesucristo. Pero que todo el que pase viera en la puerta de mi casa la cruz de Jesucristo. Es que yo no me avergüenzo de Jesucristo. ¿Tú te avergüenzas de Jesucristo? Si yo no me avergüenzo de Jesucristo y estoy orgulloso de Jesucristo, yo tengo que decirle a todo el mundo que conozcan y aman a Jesucristo, porque yo estoy seguro, mis hermanos, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación y que no hay otra esperanza para este mundo. En la ciudad de Barranquilla, donde yo trabajo, en un centro comercial muy reconocido del norte de esa ciudad, se han tirado 4 o 5 jóvenes del 4º piso. Y la gente dice, ¿pero qué tendrá ese centro comercial que se han tirado 5 jóvenes del 5º piso? Y le tuvieron que poner al centro comercial unas mallas para que no se tiren. Y yo en una conferencia les dije, esa pregunta está equivocada. ¿Qué tiene nuestra juventud que se quiere tirar de un 5º piso? Oye, cuando tú y yo éramos jóvenes o éramos niños, papá y mamá nos tenían que decir, mijo, para adentro, éntrese. Ahora los pelados y a los niños les dicen, ¡ay, salgan! Porque el teléfono nos quiere mantener encerrados. A los peladitos nos decían, ¡ay, éntrense, ya es hora para que se bañen, mocosos! Ahora a los peladitos hay que decirles, salgan para que vean el mundo, que el mundo es hermoso. Óyeme, yo creo, amigos, que la única esperanza que tiene este país se llama Jesucristo. Y a nosotros nos han querido vender que la esperanza de este país es este partido político o este otro. Y realmente, no sé. Pero la esperanza es Jesucristo. Y por eso la 4ª palabra es, vayan y anuncien, vayan y prediquen. ¿Y vos cómo vas a anunciar a Jesucristo? Ah, con la vida, sí. Yo vivo una vida bonita, sí. Pero ¿cómo le vas a hacer saber a algunas personas que tú amas a Jesucristo? Que tú lo amas con el corazón. Que tú estás locamente enamorado de Jesucristo. ¿Qué te vas a inventar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? 5ª palabra de Jesús resucitado. Mateo 28, 20. Estamos leyendo Mateo 28. Mateo 28, 20. Dice, vayan y bautícenlas y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Escuchen esto. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la 5ª palabra, hermosa, bellísima. Yo estaré con ustedes el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, enero, febrero, abril, junio, septiembre, diciembre, 2020, 2021, 2022, 2025. Yo estaré con ustedes siempre. No los abandonaré, no los dejaré. No los abandonaré, no los abandonaré, estaré siempre con ustedes. Y la palabra es una palabra donde el Señor dice, permaneceré con ustedes siempre, forever and ever, por siempre, para toda la eternidad estaré con ustedes. No vivan, no estás solo.
A mí a veces me dicen, yo he escuchado unas meditaciones, que la soledad del sacerdote. Y yo les digo, ¿cuál soledad? Yo nunca he experimentado soledad. Yo antes le tengo que decir a la gente, déjenme un momentico solo. Yo nunca he experimentado esa soledad del sacerdote. Que va, yo sé quién me acompaña. Yo sé quién está conmigo. Y cuando a veces hay cosas que no me salen, me acuerdo de esto. Yo, John Mario, estaré contigo siempre, todos los días. Aunque yo meta la pata, sí. Aunque no vaya a misa el domingo, sí. Aunque no hagas el rosario de la misericordia a las 3, sí. Porque a mí me encanta el rosario de la misericordia, pero ya nos han dicho que tiene que ser a las 3. Y si es a las 3:10, no, ya Dios no lo escucha. Es a las 3, porque Dios a las 2:45 está jugando fútbol ahí con las 11,000 vírgenes, con todo el mundo. Y a las 3 dice, a ver, quieticos que van a rezar. No, que tiene que ser a las 3, o que tiene que ser a las 3 de la madrugada. Ay, ¿por qué? Es que el Dios de nosotros es un Dios en espíritu y en verdad. A mí esas esclavizaciones de la vida espiritual, a mí no me gustan. Es que Jesús no era así. Jesús no era así. Entonces Jesús les dice a los discípulos, óiganme, yo estaré con ustedes siempre, 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 todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Sexta palabra. Sexta palabra. Sexta palabra. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Ahora váyanse para el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, versículo 19. Busquen ahí. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Sexta palabra de Jesús resucitado. Sexta palabra. San Juan, capítulo 20, versículo 19. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Yo pues, Olguita, el café. Ave María, por Dios. Definitivamente uno sale de su casa a sufrir. Y Jesús les dijo esto, paz a ustedes. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, y ponerle el azúcar, que no puedo hacer eso. Luego les dijo otra vez, paz a ustedes. ¿Qué les dice? ¿Cuántas veces se los dice? Dos veces. El Señor se aparece y la palabra que les dice es paz a ustedes. O sea, que la paz es un don del resucitado. Escúchenme eso. La paz es un don de Jesucristo resucitado. Gracias, Olguita. Es un don de Jesucristo resucitado. ¿Y qué es la paz? Porque a veces nosotros pensamos que la paz es, a veces la gente cree que la paz es como un estado, como vivir en las nubes. Ay, y poner una cara así, tengo una paz, aquí se siente una paz. Y entonces creemos que la paz es como eso. Estamos bien ahí. La paz, pensamos que la paz es como, ay,
como ay, no, que nada me moleste, como de vivir en las nubes. Eso no existe. Esa realidad no existe. Ese mundo no existe. Ese mundo no existe. La paz es la confianza en Dios en medio del conflicto. En medio del conflicto. En medio de la tensión. Y por eso 2 veces. Y mire, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban? Muertos de miedo. ¿Y qué tenían cerradas? Las puertas. Se habían encerrado. ¡Hey! Atención. Se habían encerrado. Se habían encerrado. Porque a veces uno se encierra porque cree que encerrándose en uno mismo, que encerrándose en ciertas prácticas, entonces yo tengo paz. Y por eso dice tan bellamente, estaban con las puertas cerradas, trancadas. Estaban con las puertas cerradas, trancadas. Y Jesús se pone en medio de ellos porque el resucitado pasa los espacios, los límites de espacio y tiempo. Y en medio, y les dice 2 veces, paz a ustedes, reciban la paz. Les doy la paz. Reciban la paz. Tengan paz. Eso es la paz. Mírame aquí. Reciban la paz. Por lo tanto, mis hermanos, la 6ª palabra es reciban paz. Muy unida quizás a esa primera, que era ¿cuál? No tengan miedo. Reciban la paz. Les doy la paz. Y en la misa nosotros no decimos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. Es la paz. Y por eso es que nos damos la paz. Yo he escuchado a algunos sacerdotes decir que ese momento de la paz que interrumpe el silencio y que es el recreo de la misa. ¡Ay, sí! Sí es el recreo, porque la misa es contacto con los otros. La misa es el encuentro con los otros. Y entonces algunos dan la paz como, no me toques que me da coronavirus. No me toques, no me unto de ti. Y Jesús se pone en medio de ellos y les dice paz y los toca. Los toca, porque a Jesús le gustaba que lo tocaran y permitía que lo tocaran. La 6ª palabra es paz a ustedes. Y la 7ª palabra en este día, porque hay más, es esta. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22. San Juan, capítulo 20, versículo 22. San Juan, capítulo 20, versículo 22. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, como hizo Dios cuando creó a nuestros primeros padres. Sopló, soplar. Sopla. Porque cuando se sopla, se saca algo de adentro. Cuando se sopla, se saca algo de adentro. Y el gran don del resucitado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Así como nuestros primeros padres, como Dios sopló sobre sobre Adán.
Y Adán abrió los ojos. Escúchenme esto. Escuchen. ¿Qué fue lo primero que vio Adán cuando abrió los ojos? A Dios. Lo primero que Adán vio cuando abrió los ojos fue a Dios. Y eso nos está diciendo que la vida únicamente tiene sentido cuando miramos a Dios. Y Dios sopló sobre Adán y le comunicó vida. Y Jesús sopla sobre los discípulos y les comunica vida, Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu. Amigos, el Espíritu Santo no es una devoción. Ay, Padre, yo soy tan devoto al Espíritu Santo. Uno no es devoto al Espíritu Santo porque uno no es devoto a Dios. El Espíritu Santo no es objeto de devoción. Cuando yo leo en el periódico, gracias Espíritu Santo por el favor recibido, yo digo, no, eso no es así. El Espíritu Santo no hace favores. El único favor que hace el Espíritu Santo es llevar a Jesucristo, ponernos en comunión con Jesucristo. Si esa persona conoció a Jesucristo y dice, gracias Espíritu Santo por el favor recibido, y con eso está diciendo, yo conocí a Jesucristo, acertó. Pero el Espíritu Santo no sabe sino llevar a Jesucristo. Amigos, amigas, el gran don de Jesucristo resucitado es el Espíritu Santo. Y cuando uno experimenta a Cristo resucitado, se llena del Espíritu Santo, se llena de la fuerza. ¿Quiénes eran los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés? Una manada de atracadores, una manada de cobardes, una manada de miedosos, una manada de violentos. Peleaban entre ellos quién iba a ser el mejor. ¿Quiénes eran los discípulos antes de Pentecostés? Unas porquerías. ¿Y quiénes se volvieron después de Pentecostés? Unos héroes, capaces de compartir, capaces de dar la vida, capaces de predicar sin temor. El Espíritu Santo es la fuerza transformadora de Dios. Es el poder renovador de Dios. Por eso, la séptima palabra y última es, reciban el Espíritu Santo. Llénense de Espíritu. La sexta es de Juan porque es la paz, la paz. Y la séptima es también de Juan porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran don del resucitado. Porque, ¿qué es el Espíritu Santo? Dios que se me mete por dentro. Eso es el Espíritu Santo. Dios que habita en mí. Dios actuando dentro de mí. Y por eso ellos entendieron después una cosa, que cuando ellos tenían el Espíritu Santo, cada uno de ellos se convirtió en un Jesús ambulante. Y cuando tú y yo estamos llenándonos del Espíritu, tú te conviertes en otro Jesús, en un Jesús. Por eso el Espíritu Santo es la gran promesa y el gran cumplimiento de Cristo resucitado. Y mis hermanos, yo quiero invitarles a ustedes a que recordemos, ¿cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la segunda? Vayan a Galilea, devuélvanse a Galilea. ¿Cuál es la tercera? Él tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuál es la cuarta?
Vayan a todas las naciones. ¿Cuál es la quinta? Yo estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. ¿Cuál es la sexta? La paz nos comunica la paz. ¿Y cuál es la séptima? Reciban el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu, el don del Espíritu. Vamos a cantar al Espíritu, vamos a suplicarle al Espíritu que nos llene de su fuerza, que nos llene de su poder, que nos llene de su alegría, simplemente con un canto sencillo, suplicándole al Espíritu Santo que nos llene. Solamente Alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Deja que te toque el Señor. 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 Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por lo mejor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por lo mejor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale Con el corazón. Y deja que te toque el Señor. 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 Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por lo mejor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por lo mejor. Este gozo que yo tengo en mi alma, Solo Cristo me lo pudo dar. Y este gozo que yo tengo en mi alma, Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Y este gozo que yo tengo en mi alma, Solo Cristo me lo pudo Y dar. así, y así, y así, y así se ama Dios. Y así, y así, y así se ama Dios. Este gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Y este gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y así, Y así, y así. y así se ama Dios. Y así, y así, y así se ama Dios. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y démosle un aplauso al Señor. ¡Que viva Cristo! Cristo está vivo. Amén, amén, amén.